45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Si eres mayor de 70 años, por favor, no salgas. En los mayores, el virus es más grave. Vamos a cuidar a nuestros queridos adultos mayores. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole una vez más gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todos los que trabajan intensamente para enfrentar esta pandemia en todo el territorio nacional y agradeciéndole a los colombianos su disciplina, su trabajo, su compromiso de protegerse para proteger a los demás. Vamos a darle inicio a nuestro espacio de prevención y acción haciendo un repaso de las cifras que tenemos hoy del COVID-19 en nuestro país. Hoy se adelantaron 25.584 pruebas y se registraron 3.832 casos positivos, una positividad del 14.9%, donde se destaca que el 81.4% de los casos registrados hoy están concentrados en 5 municipios y se destaca la búsqueda activa de casos. También el día de hoy se registraron 148 fallecimientos y le expresamos a las personas que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad y nuestro más sincero sentimiento de compañía. Hoy podemos también decir que el 77% de los fallecidos en nuestro país están concentrados en 5 municipios. Y quiero destacar lo siguiente: personas entre 60 y 69 años representaron el 18% de los fallecidos el día de hoy y los mayores de 70 años representan el 50.7% de los fallecidos hoy. Es decir, mayores de 60 casi un 70% y más del 50% concentradas en el grupo poblacional mayor de 70 años. Quiero destacar lo siguiente: hoy se registra un total de recuperados de 2.358, con lo cual Colombia llega a 65.809 recuperados, lo que nos lleva al punto más alto que hemos tenido en este momento de recuperación, que es el 42.6%, acercándonos al 43%. En total, y esta es una cifra también muy importante para destacar, nuestro país ya ha realizado 1.056.814 pruebas PCR, de los cuales 902.537 han sido descartados. El total de casos desde el primer día son 154.277, donde el 89% ha estado tratado en casa, el 6% en hospitalización y el 0.6% ha estado en unidades de cuidado intensivo, para significar 973 casos confirmados. También importante destacar las cifras mundiales. El mundo se acerca a los 13 millones de casos, en total son 12.995.037, de los cuales hay activos 4.932.199, se registran ya 7.157.634 recuperados y el mundo registra para la fecha 570.435 personas fallecidas. El espacio de prevención y acción hoy lo vamos a destinar a hacer un balance sobre cómo está
comportándose la pandemia del COVID-19 en Colombia, cómo está Colombia comparado con el mundo, cómo está Colombia comparado con América Latina, ver también todas las medidas que se han adoptado en materia de preparación de capacidad de atención de pacientes críticos en todo el territorio, ver cómo va la dispersión de capacidad de ventiladores, también ver cómo va el proceso de formación de personal humano para atender esas capacidades adicionales, analizar también cómo va la dotación de lo que se conocen como mecanismos de protección personal o implementos de protección personal, hacer una revisión de las intervenciones que ha venido haciendo la Superintendencia de Salud, la capacidad de pruebas, donde Colombia es hoy el número 2 de países de América Latina que desde el punto de vista agregado más pruebas por millón de, más pruebas ha adelantado, y cuando se trata de pruebas por millón de habitantes estamos muy cercanos a ser el tercer país. Obviamente nos superan países como Uruguay y Panamá, que tienen menos de 6 millones de habitantes, y nos supera Chile. Yo quiero destacar el trabajo que se ha venido haciendo con la red de laboratorios, y hoy también vamos a hablar con la presencia de la doctora Marta Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud, sobre esas materias. Así que me gustaría empezar por hacer el balance de cómo está Colombia frente a América Latina y frente al mundo, y quiero empezar con el indicador de muertes por millón de habitantes. Quiero que miremos cómo está nuestro país en el escenario internacional. Colombia registra 104 muertes por millón de habitantes, lo que nos deja por debajo de países como Alemania. Estados Unidos tiene 409, Francia 460, Italia 578, España 608, Reino Unido tiene 682. Y en el escenario latinoamericano vemos que nuestro país registra 104 muertes por millón. Un país como Panamá está en 211 muertes por millón, México en 272, Brasil en 339, Perú en 360, Chile en 365. Y es importante también analizar cómo está la tasa de letalidad, es decir, del total de personas contagiadas, cómo se comportan las muertes. Por eso también es interesante que hagamos este análisis de cómo está la tasa de letalidad de Colombia frente al mundo, donde, como ustedes lo aprecian en pantalla, nosotros tenemos una tasa de letalidad del 3.5%, Brasil está en el 3.9%, Estados Unidos en el 4.1%, Alemania en el 4.5%, España supera el 11%, al igual que México, Italia supera el 14%, al igual que Francia, el Reino Unido está en el 15%. Cuando analizamos el número de contagios por millón de habitantes, nosotros también podemos compararnos con el mundo, y como lo pueden apreciar en pantalla, nuestro comportamiento también tiene elementos que nos dan optimismo y, como lo he dicho tantas veces, nunca triunfalismo. Así que veamos, por ejemplo, cómo se comporta Colombia frente al mundo en términos de contagios por millón. Nosotros tenemos 2.960 contagios por millón, Francia supera los 3.000, Italia los 4.000, al igual que el Reino Unido, España los 5.000, Estados Unidos se acerca a los 10.000 contagios por millón. Y en el contexto latinoamericano, nosotros tenemos los 2.960 contagios por millón, frente a cerca de 9.000 en Brasil, Perú acercándose a los 10.000, Panamá acercándose a los 11.000, Chile acercándose a los 17.000 contagios por millón. Y algo que también es importante, cómo avanza nuestro país en la realización de pruebas promedio día. Y como lo pueden apreciar en pantalla, el número de pruebas ha venido creciendo de manera exponencial. Nosotros en febrero empezamos con 21, en mayo estábamos en 7.300 promedio día, en junio 14.297 promedio día, y en el mes de julio estamos por encima de 22.500 promedio día, lo cual muestra un gran trabajo articulado con las redes de laboratorios en todo el país. Esto es un esfuerzo de equipo, porque la labor que cumplen los departamentos, los epidemiólogos, las personas que están recolectando y procesando, es lo que nos permite a nosotros tener cada vez mejor información para la toma de decisiones. Quisiera también destacar lo siguiente: las pruebas promedio mes. ¿Cuántas pruebas estamos haciendo
en los distintos meses. Y nosotros cerramos el mes de mayo con 227.000 pruebas, llegamos al mes de junio en 428.902 y en lo que va corrido del mes de julio, y tenemos la fecha de corte al día 12, teníamos 270.511 pruebas. Esta también es una demostración del trabajo integrado. Y algo que también es interesante, cómo avanzan los recuperados en el país. Aquí también estamos viendo un crecimiento exponencial y como lo pueden apreciar en pantalla, nosotros tenemos en recuperados por mes, teníamos 2.068 en el mes de abril, 8.347 en mayo, en junio estuvimos cercanos a los 34.000 y en lo que va corrido de julio hasta el día 12 teníamos 18.945. Así que también sigue creciendo ese promedio de recuperación mes a mes. Y no puedo dejar de mencionar lo que siempre les he compartido a ustedes, dónde está la mayor concentración de riesgos de letalidad. Y como lo pueden apreciar ustedes en pantalla, más del 49% está concentrada en personas mayores de 70 años y cuando nosotros hacemos ese balance, tenemos que hacer el llamado a la protección, sobre todo en las semanas que van a ser críticas en algunos lugares del territorio. Necesitamos que las personas mayores de 70 años guarden el aislamiento, que en el esparcimiento que tengan en el día lo hagan lo más breve posible, porque se trata no solamente de proteger la vida, sino también proteger la capacidad de respuesta del sistema de salud. Así que era importante hacer este balance, porque hoy lo que queremos en el espacio de prevención y acción es también hablar sobre los distintos retos que tenemos desde el punto de vista regionalizado. Y quiero empezar también por agradecer una vez más al Reino de los Países Bajos, que nos donó 30 ventiladores que llegaron al país este fin de semana. Agradecerle al primer ministro Mark Rutte, con quien conversamos hace varias semanas y él nos indicó que quería apoyar a Colombia con esta capacidad. Así que le agradecemos no solamente este acto de generosidad, sino también de respaldo a nuestro país. Agradecerle al embajador Jeroen Rodenberg, que nos acompañó en la entrega de estos ventiladores y seguimos también con esto fortaleciendo la capacidad en el territorio y haciendo la dispersión. Y a lo largo del fin de semana también estuvimos muy activos haciendo dispersión de esta capacidad de ventiladores. El día viernes estuvimos en la ciudad de Montería, donde se llevaron 30 ventiladores para el departamento de Córdoba. También en el fin de semana estuvimos entregando 50 ventiladores en Antioquia. Estuvimos allá con el señor alcalde Daniel Quintero, con el gobernador Luis Fernando Suárez. También estuvimos en la ciudad de Cali entregando 100 ventiladores con el alcalde Jorge Iván Ospina, con la doctora Clara Luz Roldán. Se enviaron 30 ventiladores a Nariño. Hemos enviado también una capacidad adicional a la ciudad de Cartagena. Y seguimos también haciendo dispersión. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá también se han entregado 50 ventiladores adicionales, lo cual nos llevaría en este momento a cerca de 530 entregados en la ciudad capital. Se ha venido avanzando también en la instalación de los mismos y yo quiero que todos ustedes en sus casas vean cómo ha sido este proceso de los últimos días, donde estamos entregando capacidad ventilatoria para pacientes críticos. El Gobierno Nacional ha emprendido una serie de acciones para hacerle frente al COVID-19, entre estas la dotación especializada con ventiladores. Muchos de estos los ha entregado personalmente el presidente Iván Duque en los últimos días, como es el caso de Cali, donde entregó 100, Medellín 50 y Montería 30. Asimismo, se han enviado 40 ventiladores a Cartagena y 30 a Pasto. En los próximos 4 días se entregarán otros 280 ventiladores en el territorio nacional. Para Antioquia, 100, Bogotá, 50, Cundinamarca, 20, Huila, 20, Norte de Santander, 20, Magdalena, 20, Santander, 30 y Sucre, 20. De esta manera, el gobierno continúa cumpliendo con el compromiso adquirido en la entrega de ventiladores en todo el territorio y luchando contra la pandemia del coronavirus. Bueno, aquí estábamos viendo cómo avanza esa distribución
Importante tener en cuenta que en Bogotá ya hay 356 ventiladores instalados y estaremos instalando 124 que están en proceso. Pero además, como lo vieron en pantalla, en los próximos días viene también un ejercicio adicional de entrega, los cuales quiero recordar: 100 para Antioquia, los que mencioné, 50 más para Bogotá, 20 en Cundinamarca, 20 en el Huila, 20 en Norte de Santander, 20 en Santa Marta, 30 en Santander y 20 más en Sucre. Así que este ejercicio de dispersión se adelanta con el interés de seguir fortaleciendo la capacidad de cuidado crítico en todo el territorio. También es importante compartir con ustedes hoy un mensaje. No podemos bajar la guardia. Muchas personas se preguntan el pico, y claramente, como lo han dicho los expertos, y hoy nos acompaña el doctor Carlos Álvarez, no se puede hablar en este momento de un pico nacional, sino lo que hemos venido observando es que se han presentado picos regionalizados y por tal razón las medidas que se adoptan por parte del gobierno nacional, de los gobernadores y los alcaldes tienen que ser acompañados de una gran cultura ciudadana. Creo que las próximas semanas serán el reto más grande en muchos lugares del país a nuestra cultura ciudadana. Y en la medida en que no bajemos la guardia y que actuemos con la conciencia de que al protegernos, protegemos a los demás, estoy seguro que podremos sortear esta dificultad de una pandemia con una menor tasa de mortalidad que la de otros países. Por eso también quiero dejarlos con este mensaje de qué debemos hacer para no bajar la guardia. Sin tapabocas. Una sola persona usando tapabocas. Las dos personas usando el tapabocas. Es muy fácil entender el por qué debemos usar el tapabocas y hacerlo correctamente. El coronavirus está ahí esperando a que cualquiera de nosotros cometa un descuido o simplemente no siga las normas de autocuidado. No bajemos la guardia. Este mensaje es muy importante: el uso del tapabocas, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico, seguir los protocolos. Muchas personas me preguntan, presidente, ¿por qué tanta insistencia? Hay que insistir en esto todos los días, a toda hora. Es más, lo pude observar este fin de semana compartiendo con algunas personas en el trayecto hacia la entrega de ventiladores. El uso del tapabocas cuando estamos en el espacio público es fundamental. También quiero destacar los esfuerzos que vienen haciendo para apoyar el empleo en nuestro país. El programa de apoyo al empleo formal PAEF, que en este momento contribuye a subsidiar el 40% de un salario mínimo legal mensual y que tiene que adelantarse también en estos meses de julio y de agosto, como ya lo hicimos previamente, nos permite atender las necesidades de muchos trabajadores y ayudarle a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a sortear momentos de dificultad. Yo quiero que ustedes conozcan cómo una empresa que significa tanto para nuestro país, que la hemos visto por tantas décadas, como Americana de Colchones, se beneficia del programa PAEF. En la empresa somos 500 personas y aproximadamente el 80% de las personas se vieron beneficiados con el apoyo pues, al empleo formal. Y eso sucedió en el mes de mayo y también en el mes de junio. O sea, aplicamos y ya van dos meses con el auxilio. Nosotros tenemos 42 tiendas y estas tiendas pues no estaban produciendo nada en ese momento. Entonces comienza uno a pensar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer, cómo hacer para disminuir los gastos y los costos. Pues dentro de todas las medidas se veía venir tener que trabajar o tener que hacer un recorte muy fuerte en personal, cosa que cuando salieron los subsidios y pudimos acceder a esto, pues inmediatamente tomamos la decisión de concentrarnos en otras cosas y más bien darnos un vistazo hacia el interior que podríamos hacer para poder reacomodarnos y volver a reencauzar el negocio. Para nosotros la verdad es que a pesar de que las circunstancias han sido o son o siguen siendo muy adversas, pues siempre se encuentra un camino. Y cuando uno tiene ese camino, digamos, la mente despejada para poderlo rediseñar o poderlo reacomodar, pues es mucho más fácil. Y entre más nos cuidemos nosotros y cuidemos a nuestra gente, pues vamos a poder sacar esto adelante. Entonces, pienso que concentración, disciplina y seguir trabajando por construir un mejor país.
como todos somos equipo y todos somos Colombia, también es importante destacar, valorar el esfuerzo que hacen muchas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para adoptar protocolos de bioseguridad, permitir la recuperación de la vida productiva y al mismo tiempo hacer con los trabajadores pedagogía para que ellos la transmitan a sus seres queridos, al interior de las familias y también en comunidad. Una empresa icónica de nuestro país ha sido ASEP, una empresa que ha competido a lo largo de muchos años con las más grandes marcas de electrodomésticos a nivel mundial. ASEP hace industria, pero al mismo tiempo genera empleos. Y hoy queremos ver el caso de cómo se ha reinventado para que los protocolos de bioseguridad sean también un sello característico de su aporte a nuestro país. En ASEP, el cuidado de nuestros colaboradores y sus familias es prioridad. Por eso hemos conformado un comité encargado de diseñar más de 10 protocolos de bioseguridad teniendo en cuenta los parámetros entregados por el Gobierno Nacional. Dentro de esos, realizamos toma de temperatura al ingreso y a la salida de nuestras instalaciones. Hemos instalado más de 50 lavamanos en todas nuestras sedes, acompañados de protocolos que garanticen el lavado de manos cada 2 horas. Demarcamos todas nuestras instalaciones para conservar el distanciamiento. Dotamos a todo el personal de elementos de protección como tapabocas, máscaras faciales, alcohol, guantes, con la finalidad de brindar seguridad en el desempeño de sus labores y acompañamos a sus familias y a los colaboradores con información educativa a través de canales virtuales que permiten tener mayor información acerca del COVID, de los cuidados. Yo soy responsable porque me cuido, te cuido y nos cuidamos, adoptamos todos los protocolos de bioseguridad. Sabemos que es un compromiso de todos y que con nuestra disciplina podemos lograrlo. Juntos construimos país. Implementando correctamente los protocolos de bioseguridad, saldremos adelante. Mi responsabilidad es Colombia. Y así como hemos observado estos casos, el caso del PAEF, el caso de los protocolos de bioseguridad, es muy importante que el espacio hoy de prevención y acción sirva para darle mensajes muy claros a los colombianos frente a preguntas muy puntuales. Nos han llegado muchas preguntas en los últimos días, cómo han ido fortaleciéndose las unidades de cuidado intensivo en nuestro país. ¿Sirvieron o no las semanas donde nosotros aplicamos el aislamiento preventivo obligatorio más estricto y después una recuperación paulatina para fortalecer esas capacidades? La respuesta es sí. Hasta el momento hemos aumentado en cerca de un 40% nuestras unidades de cuidado intensivo, pero quiero que el ministro Fernando Ruiz también detalle sobre esos aspectos. Y otra pregunta, sabemos además que un intensivista no se forma de la noche a la mañana, que llegar a ser intensivista toma tiempo, toma años de preparación, pero también el ministerio lleva varios meses trabajando en el fortalecimiento de capacidades humanas que puedan servir para atender bajo las orientaciones de los intensivistas esta expansión de las unidades de cuidado intensivo. Y también quisiera que el ministro les detalle a ustedes cuáles son los principales mensajes en lo que tiene que ver con la protección de los grupos más expuestos a la letalidad del COVID-19. Así que, ministro Fernando Ruiz, compártelo a los colombianos estas reflexiones y estas preguntas que nos han formulado para que usted se las conteste de manera directa. Sí, presidente, colombianos, yo creo que aquí primero vamos a los números concretos. Cuando empezamos, antes de empezar la epidemia, empezar todo nuestro plan de expansión, en Colombia teníamos 5.346 camas de cuidado intensivo. Hoy, a la fecha de hoy, tenemos 7.535. Hemos crecido en un 40.9%, en un 41% la disponibilidad de camas de cuidado intensivo en el país. Eso ha sido un esfuerzo muy grande que tiene que ver con la nación, tiene que ver con el gobierno nacional, pero también con el esfuerzo de los territorios a los cuales tenemos que reconocer todo ese trabajo. Empezamos con 3.167 camas de cuidado intermedio, hoy tenemos 368 adicionales, pero no solamente es esa disponibilidad de ventiladores que hemos ya
mecánicos que he venido distribuyendo por todo el país, que hemos venido apropiando para que en el momento en que se van presentando las eventualidades en las diferentes ciudades del país podamos actuar, sino también desde el inicio se tuvo un plan de preparación específico para la formación de recurso humano idóneo y con capacidad para abordar obviamente una situación de emergencia. Era clarísimo que nosotros no íbamos a tener nunca los números de médicos intensivistas que se requieren para una expansión de esta naturaleza. Si nuestro plan era pasar de 5.346 camas de cuidado intensivo a más de 10.000, prácticamente nos tocaba duplicar el número de especialistas en cuidado intensivo, lo cual es imposible dado que un intensivista requiere al menos 5 años para su formación. Ningún país del mundo ha tenido esa capacidad. Por esa razón, se elaboró todo un plan de contingencia para la capacitación y formación de recurso humano, para formar y capacitar médicos anestesiólogos, médicos cirujanos, médicos internistas, enfermeras profesionales, terapeutas, auxiliares de enfermería y darle las competencias para poder generar esas capacidades de atención. Todo, vuelvo y repito, en el ámbito de una situación de emergencia. Con el apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, bajo el apoyo de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo o de Cuidado Crítico, bajo el apoyo de la Universidad Nacional, de diversas universidades, hemos venido formando esas capacidades a través de cursos virtuales, de entrenamientos in situ también, y hemos podido formar 16.000 capacitaciones en un lapso absolutamente récord, presidente, de 3 meses. También con el apoyo de diversas entidades estamos haciendo asistencia técnica para la capacitación para la puesta en marcha de unidades de cuidado intensivo e incluso, como lo decía hace unos días, desde la propia Superintendencia de Salud, el superintendente se encuentra acá, hemos podido tener la capacidad de enviar equipos específicos para poder apoyar en hospitales intervenidos la puesta en marcha de unidades de cuidado intensivo. Esto, presidente, ha sido un esfuerzo absolutamente grande para la formación de capacidades que creo que nos da una relativa tranquilidad sobre la posibilidad de la atención adecuada a las personas, porque estos deben sumar protocolos, consensos clínicos, todo lo que ello implica para tener una adecuada atención a nuestros colombianos. Muchas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y frente a lo que usted decía, ¿cómo se ha ido haciendo esa expansión de las unidades de cuidado intensivo y la distribución de los ventiladores en todo el país? Importante que los colombianos conozcan en viva voz cómo ha sido este proceso. El Ministerio de Salud y Protección Social continúa con la entrega y asignación de ventiladores en el país para la ampliación de capacidades en unidades de cuidado intensivo. A la fecha, en trámite de entrega y ya en manos de los territorios, se han dado 1.561 de estos equipos. De esa cifra, 699 se encuentran en las ciudades, 246 en trámite para ser llevados en el transcurso de este mes, 336 en sitio para instalación y 280 para entrega en los próximos 4 días. Bogotá, con 530 de esos equipos, es la ciudad con más ventiladores entregados y asignados por el MinSalud. Le siguen Antioquia con 150, Barranquilla con 111, Valle del Cauca con 110 y Cartagena con 69. Hasta el momento, son 29 las entidades territoriales que ampliarán sus UCI con estas entregas de equipos médicos al determinar sus capacidades de instalación, así como necesidades, tras un análisis de la evolución de la epidemia. Esta capacidad adicional también es importante leerla en los momentos de mayor estrés, cuando vemos la expansión del virus. Como les decía hace un rato, muchas personas nos han preguntado, bueno, ¿y cómo va a ser el famoso pico? Y lo que hemos dicho, estos picos se van a dar de manera regionalizada, se han venido dando de manera regionalizada y hay lecturas que se han podido establecer por parte del personal especializado. Esa lectura de la tasa reproductiva es la que yo quiero también que el ministro les comparta a ustedes para explicarles cómo ha sido el fenómeno por ciudades y qué mecanismos de intervención focalizados, sectorizados, se han implementado y nos han permitido sortear
momentos de dificultad, pero también con la consigna de que hay capacidades para enfrentar muchos de esos momentos de estrés en la solicitud de servicios de atención crítica. Ministro, contémosle a los colombianos esa tasa reproductiva, cómo se ha comportado regionalizadamente. Sí, presidente, con la ayuda de una gráfica voy a mostrar lo que ha sido el efecto específico de las medidas que hemos venido tomando. Las medidas de tomar del aislamiento preventivo obligatorio, de la propia, lo que llama la cuarentena. ¿Qué hemos logrado hacer? Reducir sustancialmente la tasa a la cual se transmite, la velocidad a la cual se transmite la enfermedad. De una velocidad en que cada persona contagiaba más de 2,5 personas, en ese momento estamos a una velocidad de 1.18, o sea, cada persona está contagiando algo más de una persona. Y el ideal es siempre llegar por debajo de 1. ¿Por qué estamos viendo ese número creciente de casos? Porque ya el número de personas contagiadas es tan amplio que efectivamente vamos creciendo con números mayores de personas que estamos viendo en los servicios, en el contagio, pero eso no quiere decir que estemos a una velocidad acelerada, sino estamos a una velocidad que nos permite de alguna manera generar las capacidades para poder tener una atención adecuada. Y esto ha posibilitado que las ciudades vayan a diferente velocidad. Ciudades como Medellín, con un RO de 1.24, un RT, de 1.24, ciudades como Bogotá con 1.14 y así ciudades como Leticia, que tuvieron una crisis muy compleja hace unos meses, ya están por debajo de esa velocidad. Voy a poner algunos ejemplos, presidente, para ilustrar muy rápidamente. La siguiente, el caso de Barranquilla, crisis que hemos tenido muy importante. Ya el número de fallecidos en Barranquilla ha venido bajando de manera consistente durante la última semana y media, y esto implica que estamos pasando a la situación de brote, lo cual no quiere decir que no podamos tener en el futuro un segundo brote, pero que esa situación crítica ha venido reduciendo. Y en otra gráfica podemos mostrar lo que estaba la situación, cómo hemos venido acercándonos evidentemente a ese crecimiento, ese exceso que llamamos exceso de mortalidad prácticamente al nivel de 1, o sea, al nivel que estábamos antes de la situación de brote que se presentó en Barranquilla. Pero muy importante también, hemos tenido ya ciudades como Barranquilla en las que estamos en la fase de descenso de ese pico epidémico que se nos presentó, y otras ciudades como puede ser la siguiente ciudad, Leticia, en el que ya tenemos claridad que toda la fase crítica que tuvimos en Leticia hace más de mes y medio, ya tenemos una situación en la cual Leticia se encuentra prácticamente antes de la situación de brote. Siguiente, Cúcuta, para ilustrarle a los colombianos cómo esto vamos a tener en las diferentes ciudades, estamos teniendo diferentes afectaciones que se van a dar de forma diferente en el tiempo. Para Cúcuta, que ha venido teniendo tasas muy bajas de afectación, probablemente vamos a tener un pico que se va a dar más allá del mes de agosto, probablemente más adelante en el mes de septiembre. Esto nos implica que todo ese esfuerzo que hemos hecho nos está ayudando para poder diferir la presentación de los picos epidémicos y poder tener la capacidad de ir haciendo que cada ciudad tenga la efectiva dotación de unidades de cuidado intensivo y de recursos que hemos venido adquiriendo y que no necesariamente todos tienen que estar dispuestos en el momento inicial, sino que a lo largo del tiempo los hemos venido dotando a las diferentes ciudades, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Yo creo que este es un aporte muy importante, y también en eso me gustaría una vez más agradecer la presencia del doctor Carlos Álvarez, quien es el director de estudios para el COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Hace parte también del grupo de expertos que asesoran la toma de decisiones. Doctor Carlos, ese enfoque que ustedes han venido también encontrando, y es el comportamiento de los picos por ciudades, por regiones, pero también lo que ustedes han recomendado, ir focalizando, sectorizando, donde tengamos los mayores brotes, nos permite también tomar decisiones. Yo quisiera que usted también le diera a los colombianos esa explicación. ¿Por qué cuando hablamos de un pico
no estamos hablando de un pico nacional, sino ese pico que se comporta distinto en regiones y también las medidas que ustedes nos han ayudado a adoptar para enfrentar estas circunstancias región por región, ciudad por ciudad. Sí, buenas tardes, presidente y colombianos. Yo creo que el punto clave es cuando uno se imagina un pico para el país, pues se imagina que todo va a llegar al mismo tiempo. Pero en realidad nuestro país, por las condiciones geográficas, las condiciones climáticas y también por el comportamiento de los colombianos en cada una de las regiones, hace que esa velocidad de propagación del pico no sea similar. El ministro acaba de mostrar cómo se ven las curvitas que van mostrando casi como una ondulación, y esa ondulación no es gratis, es sencillamente es el reflejo de lo que ha hecho cada uno de los colombianos. Cada uno pone su granito de arena en el autocuidado, las acciones colectivas que hacen las juntas de acción comunal, los barrios. Mostraban en este momento también cómo las empresas hacen fenómenos y estrategias de autocuidado, y los mismos lineamientos municipales o departamentales y nacionales. Al final, esa sumatoria de cosas es lo que hace que la velocidad de propagación sea más rápida o más lenta en una región, y ya tenemos una ventaja, presidente, es que conocemos los datos localizados. Podemos saber cómo es el comportamiento en Cúcuta, en Leticia, o en Quibdó, o en Bogotá, y eso hace que, dependiendo de esa información, pues básicamente se pueden también evaluar qué medidas se pueden ir tomando a medida que vamos encontrando mayor o menor propagación de la velocidad del virus. Entonces vemos cómo en algunos municipios, que mostraba el señor ministro, cómo ya hay municipios que dan un pico muy alto y otros que están bajando, pero lo importante es que estos que han ido bajando tampoco hay que bajar la guardia. Entonces vemos también que hay municipios que no tienen casos o que tienen muy pocos casos, y por eso las medidas que se están tomando desde el confinamiento y otra serie de medidas pues van de la mano con las velocidades de propagación del virus. Es decir, cada vez conocemos que hay diferentes velocidades de propagación, tanto en los diferentes países, pero también en nuestro país, en las diferentes regiones, y dependiendo de esas velocidades de propagación y la capacidad de respuesta, pues tenemos que ajustar o recomendar algunas de las medidas, como usted lo acaba de comentar, presidente. Pero lo más importante es que no nos olvidemos que el detalle final de esa curva que se está viendo no es solamente del virus, sino también depende de nosotros. Y al final, ese combo de autocuidado que hemos resaltado siempre, de lavarnos las manos, distanciamiento físico, el tapabocas, esto cada vez que uno lo hace, contribuye a que esa curva vaya bajando más. Si hacemos lo contrario, también contribuimos, pero que vaya subiendo, y eso es lo que no queremos. Carlos, una pregunta, doctor Carlos, y lo hemos hablado muchas veces al interior de las discusiones de gobierno. Usted me decía una cosa muy interesante el otro día, me decía, presidente, el fenómeno de las fiestas, el fenómeno de la informalidad, cuando se relajan las medidas, las implicaciones que esto tiene, las lecturas que ustedes han ido sacando. Y la otra, que también es muy importante, el uso correcto del tapabocas, que lo tomamos siempre como algo obvio, pero usar el tapabocas en la barbilla, no tenerlo permanentemente cuando estamos en el ambiente exterior, ¿qué implicaciones tiene y qué implicaciones tiene en las próximas semanas, que van a ser semanas desafiantes en muchos lugares del territorio nacional? Sí, extremadamente importante, porque el tema es que estas medidas funcionan si las hacemos bien. Si yo, por ejemplo, digo que me lavo las manos, pero hago la mímica de lavarme las manos, duro 5 segundos, 10 segundos, no me limpio el pulgar, pues no me estoy lavando las manos, tengo que realmente lavármelas bien, incluyendo el pulgar, el dorso. Si el tapabocas me lo coloco, pero me lo coloco sin taparme la nariz, pues no estoy permitiendo que salgan virus si es que el caso es que estoy infectado. O si no me lo coloco adecuadamente o lo manipulo mal, pues va a facilitar que esa ventaja que tiene el tapabocas no lo hago. Y además algo bien importante, presidente, es la sumatoria, no es uno o el otro. Si yo me pongo tapabocas, entonces me tengo que estar distanciado. Si no lo hago el distanciamiento, pues va a tener problemas. Si no me lavo las manos porque me pongo tapabocas, pues también va a tener problemas. La sumatoria de las medidas es lo que hace que al final yo me proteja a los seres queridos y también a los colaboradores o a los compañeros de trabajo. Y así podemos quitarle un poco la propagación. Pero imaginémonos que hoy no cumpla yo las medidas y me exponga porque me vaya a una fiesta, me vaya a una reunión familiar, sin las medidas de protección ni de mandar el distanciamiento físico. Pues tengo una posibilidad de que si alguien está contagiado, me contagie y probablemente en 15 días podría estar necesitando estar hospitalizado o cuidado intensivo.
intensivo si tengo más de 70 años o algunas de las condiciones que sabemos que aumenta esa probabilidad. Entonces, si eso lo hace una persona, pero si lo hacemos en forma masiva, 10 personas, 100 personas, eso se va exponencialmente, crece exponencialmente y hace que justamente, como les decía, la curva no baje, sino que suba. Gracias, doctor Carlos. Y doctora Marta Ospina, otra pregunta que yo creo que es importante para los colombianos. Se preguntan las pruebas PCR, que son las pruebas más confiables, cómo ha crecido la capacidad de nuestro país de poderlas realizar. Y también es importante explicarle a los ciudadanos que esto no es, como dice alguien coloquialmente, soplar y hacer botellas. Esto tiene un trabajo científico de por medio y la habilitación de muchos laboratorios en los territorios. Hoy Colombia tiene cerca de 1.056.000 pruebas. Eso quiere decir que casi que en pruebas PCR por millón de habitantes nos hemos acercado a países como Francia. En América Latina nos superan países que tienen población mucho más pequeña que la nuestra, como Panamá, Uruguay, que han hecho menos de 400.000 pruebas. Nosotros ya con 1.056.000 somos el número 2 después de Chile en números agregados. Pero lo que esto significa y hacerlo con mayor facilidad, velocidad. ¿Por qué no le cuenta a los colombianos cómo ha sido ese proceso de preparación, cómo está articulada la red de laboratorios y cuáles van a ser esos nuevos laboratorios que esperamos tener en funcionamiento en las próximas semanas para seguir aumentando nuestra capacidad? Claro que sí. El tema de pruebas fue todo un reto para Colombia, dado que, a diferencia de países asiáticos o países europeos, nosotros no teníamos una capacidad ampliada de biología molecular o de pruebas moleculares en el territorio nacional. Pasar de tener un laboratorio que tenía esa capacidad de hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2 hace 4 meses a tener en este momento 93 laboratorios en 22 entidades territoriales, ha sido un esfuerzo enorme, con retos de todo tipo, retos desde infraestructura, consecución de equipos, entrenamiento de personas. Hay que reconocer la enorme voluntad de privados que decidieron poner sus laboratorios a punto, o sea, sin tener la capacidad en ese momento inicial, hacer todo el esfuerzo para poner a punto esos laboratorios, de recibir el entrenamiento adecuado en comprar reactivos, y también de muchas otras entidades que normalmente no prestan esos servicios, como universidades o algunos centros de investigación que están siendo colaboradores de los laboratorios departamentales de salud pública. Es así como hoy en día tenemos entonces en esos laboratorios 51 laboratorios llamémoslos comerciales o que forman parte de la red de prestadores de las EPS, pero también hay 31 laboratorios de universidades o de centros de investigación que apoyan al Laboratorio Departamental de Salud Pública y hay 10 laboratorios departamentales de salud pública ya con esa capacidad, con el enorme reto, por supuesto, de que los otros 22 laboratorios departamentales sean puestos a punto pronto por sus gobernadores. Eso hace que en los últimos 3 días hayamos hecho más de 25.000 pruebas al día. Esto es una cifra realmente récord en el continente y una de las mejores en el mundo en este momento. Y quedan unos retos muy concretos. Cosas como que las empresas que toman muestras acorten el tiempo entre la toma de muestra y la llevada de esa muestra al laboratorio es un reto importante en un país con la geografía que tenemos y con las dificultades de comunicación en algunos lugares. Cosas como que las secretarías de salud y las EPS entren al aplicativo, porque hay un aplicativo nacional que se llama Sismuestras, descarguen diariamente los resultados y los entreguen rápido a pacientes e entidades prestadoras, es también un reto muy importante. Y cierro recordando, es muy importante que en el territorio todos los laboratorios departamentales estén operando, los gobernadores los tengan ahí como una prioridad, y para eso también estamos trabajando, y cierro con esto, unos nuevos tipos de pruebas que pronto estarán disponibles para algunas zonas rurales y apartadas y dispersas en el territorio. Doctora Marta, muchas gracias. Y otra pregunta que hemos recibido también de los ciudadanos tiene que ver con todos los implementos de protección personal para el personal médico, enfrentando los momentos críticos que se puedan presentar en distintos lugares del territorio. Hace aproximadamente 3 meses o 4 meses estábamos nosotros preguntándonos, en un mundo donde estaban compitiendo todos los países para conseguir estos productos, ¿cómo íbamos a garantizar esa dotación? Vimos que inclusive en países como los Estados Unidos,
que son productores de muchos de estos implementos, había escasez. Vimos además cómo en los Estados Unidos tuvo que conformar lo que se conoce como la Reserva Estratégica Nacional en momentos de muchísimo estrés. Ellos lo llamaban el stockpile. Y nosotros en Colombia desde ese momento nos propusimos también tener esa reserva estratégica con capacidad de dispersar en el territorio muchas de estas herramientas de protección con las instrucciones, las directrices del Ministerio de Salud. Por eso me acompaña hoy el doctor Luis Guillermo Plata, quien ha estado también en toda esta coordinación de apoyo al Ministerio de Salud en la adquisición de ventiladores, de material de protección personal, también de responder en la capacidad de dispersión del territorio. Y este fin de semana estuvimos visitando lo que es la bodega, donde está de manera sistematizada esa Reserva Estratégica Nacional y ya ha empezado a hacerse una distribución conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud. Antes de dar la palabra al doctor Plata, quiero que ustedes conozcan este trabajo que es la Reserva Estratégica Nacional para atender los momentos más críticos de esta pandemia. Colombia es uno de los países del mundo que ya cuenta con una Reserva Estratégica Nacional para la atención del COVID-19 en el país. Este lugar, ubicado en Bogotá, agrupa 68 millones de unidades de elementos necesarios para la protección del personal de la salud en todo el territorio nacional. Una reserva robusta, organizada y sistematizada para enfrentar la pandemia. Esta contiene guantes, gafas, gorros, polainas, batas antifluidos y todo lo que necesitan los médicos y profesionales de la salud para poder atender a las personas contagiadas con COVID-19 sin incurrir en mayores riesgos. La creación de esta reserva fue posible gracias a un trabajo articulado en los últimos meses del Gobierno Nacional, junto al Ministerio de Salud, la Gerencia para la Atención a la Pandemia del COVID-19 y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de haber sido visitada y supervisada por el Presidente de la República. Colombia nunca jamás había atendido una magnitud como la que se tiene en elementos, en preparación para poder atender los lineamientos y para poder atender lo que se pretende. Por eso es la primera vez que el país cuenta con una bodega de estas capacidades. Todos estos elementos han sido estratégicamente adquiridos para que el país tenga la capacidad de responder en momentos críticos de la pandemia con los más altos estándares. Se adelantaron procesos de selección para adquirir 9 elementos de protección personal para constituir esta reserva, como insumo complementario que va a suplir las necesidades del personal de la salud en todo el territorio nacional. Es así como se incrementa el equipamiento y los suministros médicos esenciales para reducir el riesgo de colapso del sistema de salud, ya que esta reserva estratégica es el instrumento que dará un margen adicional para enfrentar esta y otras emergencias de gran tamaño. El país se puede sentir seguro porque ya tenemos una reserva como otros países del mundo y le podemos entregar a Colombia este parte de tranquilidad. Doctor Luis Guillermo Plata, cuéntele a los colombianos cómo funciona, cómo opera, cómo se adelanta la dispersión y algo también importante, esta Reserva Estratégica Nacional no solamente está conformada por elementos que han sido importados a nuestro país, sino también con la participación de la industria nacional que se reinventó a lo largo de este proceso para poder producir muchos de estos materiales con los mejores estándares internacionales. Lo escuchamos. Presidente, colombianos, muy buenas noches. Este es un concepto que existe en varios países, como usted lo ha mencionado, presidente, en Estados Unidos, en Australia, en Suiza, en Finlandia. Y la idea es tener una gran reserva para que en el momento más crítico de la crisis no nos falte nada, particularmente a nuestros médicos y profesionales de la salud. He traído aquí conmigo algunos elementos que hacen parte de la reserva, los famosos tapabocas N95, que son los más robustos, N95 porque filtran el 95% de las partículas. Tapabocas quirúrgicos, tenemos acá guantes, gafas y lo que son gorros, polainas y batas antifluido, que, como lo decía el presidente, son de fabricación nacional en su gran mayoría. Ya hemos comenzado con la distribución bajo el lineamiento del Ministerio de Salud, con quien hemos venido trabajando en equipo para crear esta reserva. Hemos empezado a llevarlos a Montería, a Medellín, a Cali, y serán distribuyendo en la medida que la pandemia va avanzando según las necesidades de cada lugar.
Tenemos ya 68 millones de unidades en la reserva que poco a poco se van dispersando y van siendo reemplazadas para que siempre tengamos un inventario para resistir el momento más complejo de la pandemia. Gracias, doctor Plata. Y algo que me gustaría también destacar es el trabajo que ha venido desarrollando la Superintendencia de Salud en varios frentes, en estar monitoreando la prestación de los servicios, garantizando los flujos efectivos de información, pero también algo muy importante, las entregas de las clínicas que estaban en intervención por parte de la superintendencia de lo que era el proceso de liquidación de Saludcop y que han sido entregadas a los entes territoriales para fortalecer la capacidad de atender pacientes de COVID-19. Doctor Fabio Aristizábal, superintendente de salud, cuéntale a los colombianos el proceso de monitoreo, de supervisión, de control sobre la prestación de los servicios, cómo avanza y también la entrega de estas clínicas que estaban en intervención por parte de su entidad. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colombianos. Efectivamente, siguiendo sus instrucciones, desde el inicio de la emergencia hemos extremado todas las medidas de vigilancia y control, precisamente en 4 ejes principales, presidente. El primero tiene que ver con la prestación de los servicios. Todo un seguimiento a las IPS, a las EPS, a los entes territoriales para garantizar y para proteger la vida de todos los colombianos. El segundo eje tiene que ver con la vigilancia de todo el flujo de recursos financieros, todas las estrategias que ha sacado el Ministerio para que los recursos lleguen hasta el último eslabón de la cadena. El tercero tiene que ver con la protección de nuestro talento humano, con la protección de todos los profesionales de la salud. Y el cuarto, presidente, el aumento de la capacidad instalada, como usted lo dice, de nuestros hospitales. Usted nos ha pedido celeridad y nos ha dicho presencia en el territorio. Por eso, colombianos, ustedes en épocas anteriores, en estas presentaciones, presidente, mostrábamos la lamentable situación en la que se encontraban los hospitales. Hoy, en las imágenes que ustedes van a ver cómo se contrasta y cómo hemos ido cambiando esos hospitales intervenidos. Teníamos 137 camas de UCI, presidente, hoy ya tenemos 295, un crecimiento del 115%. En el corto plazo tendremos 439 más y ya llevamos en unidad de cuidado intermedio 556 camas nuevas. Tendremos 435 en el corto plazo. Esto lo hemos hecho también de la mano de los gobernadores y una estrategia muy clara con el apoyo del Ministerio de Salud. Alcaldes también han participado, presidente, y la empresa privada ha sido vital en la presentación de estos proyectos. Nos dio mucho gusto cumplirle a Quibdó, a Tumaco y a Chiriguaná. No tenían una sola unidad de cuidado intensivo, hoy ya cuentan con 33. En el Hospital San José de Maicao y en el Julio Méndez Barreneche hemos duplicado la capacidad. Maicao hoy ya tiene 19 unidades de cuidado intensivo con los ventiladores que nos entregó el gobierno, presidente, y en el Julio Méndez Barreneche ya tenemos 41 unidades de cuidado intensivo. Debo reconocer que los ventiladores que ha estado entregando el Ministerio y usted, presidente, por todo el territorio nacional, nos han permitido mejorar la capacidad instalada. Miren esta cifra, el Hospital Universitario de Cartagena tenía 10 unidades de cuidado intensivo, ya tenemos 63 unidades de cuidado intensivo, presidente, y en los próximos días tendremos 73 con los 10 nuevos que nos donaron el fin de semana. El Hospital San Jerónimo de Montería tenía 6, ya tiene 14, y tenemos en marcha una expansión de 36 adicionales, un proyecto que hemos desarrollado con el Ministerio y con la Gobernación. El Universitario de Sincelejo, presidente, tenía 7, hoy ya tiene 14 funcionando, y esta semana tendrá 8 más. Y tenemos un proyecto para tener 97 más de cuidado intensivo en el hospital universitario. En San Marcos, un hospital que estaba prácticamente abandonado, ya tenemos 14 camas de aislamiento y próximamente tendremos 6 camas más y ya tenemos un área exclusiva para atender pacientes de COVID. En Cereté, presidente, ya tenemos 8 unidades de cuidado intensivo, 9 unidades de cuidado intermedio, un apoyo enorme hemos tenido del gobernador y también del Ministerio de Salud. Y usted hablaba de las clínicas de Saludcop. Hoy, presidente, entró en funcionamiento la clínica Saludcop de la 80 en Medellín, ya había iniciado su operación la clínica Norte del Valle, que la tiene la Gobernación, y en los próximos días entrará en operación la otra clínica que tenemos en Cali y la clínica de Risaralda. Estamos cumpliendo a los colombianos, presidente, cada vez mejoramos más la capacidad instalada para tener pacientes y para poder mejorar la capacidad en los territorios. Así cumplimos esta misión de rescatar y fortalecer los hospitales de la red pública. Presidente, un mensaje clave para todos los colombianos y a todos los vigilados: esta no es la hora de fallar. A las EPS, a las IPS, tienen que ser superiores al reto que hoy tenemos en Colombia. Tenemos que mostrar de qué está esto nuestro sistema de salud y vamos a ser vigilantes y vamos a extremar las medidas, presidente, para no permitir que le vayan a fallar a los colombianos. Muchísimas gracias, doctor Fabio, y yo quiero agradecerle a todo el personal de la salud su entrega, su dedicación, también a las IPS, a las EPS, a toda la red del sistema,
porque aquí estamos con una consigna, todos somos un país enfrentando esta pandemia. Y para despedir nuestro espacio de prevención y acción el día de hoy, ministro Fernando Ruiz, yo quiero que usted cierre con esta pregunta, porque muchas personas nos las han hecho. ¿Cuál era el escenario que tenía Colombia en términos de muertes y contagios 4 meses atrás? ¿Cómo estamos hoy? ¿Y cuáles son nuestros escenarios para los próximos meses? Presidente y colombianos, si no hubiéramos hecho nada, el cuadro era realmente este. Hubiéramos tenido un pico, seguramente, de contagio en la primera semana de mayo, alrededor de la primera semana de mayo, de 10 veces la magnitud del que vamos a tener ahora, seguramente hacia finales de agosto, principios de septiembre. No hubiéramos tenido una afectación generalizada del país, no una afectación diferenciada por ciudades como estamos teniendo. Y no hubiéramos podido tener la posibilidad de hacer toda la preparación de la que hemos hablado en el programa de hoy. Eso hace una diferencia fundamental, pero le agregaría muchas cosas. No tendríamos CORONAP, no tendríamos la posibilidad de tener conocimiento y vigilancia ciudad por ciudad y aún dentro de las ciudades de la afectación, y no podríamos haber hecho cercos epidemiológicos. Cosas que parecen muy pequeñas, pero que han hecho realmente la diferencia de poder tomar decisiones con información desde el gobierno nacional, pero también de cada alcalde, de cada ciudad importante, de cada departamento y de cada municipio para poder afectar y tener recursos para poder atender la epidemia. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y yo creo que hoy los colombianos, todos ustedes han podido ver a un equipo de sector que trabaja intensamente, pero también que trabaja con ustedes. Esto es un esfuerzo de todos y por eso no me canso de hacer la invitación al mensaje de autocuidado con el cual cerramos nuestro espacio hoy de prevención y acción, y mañana estaremos con ustedes a las 6 de la tarde informándoles, llevándoles a ustedes los últimos detalles de las medidas de gobierno y el comportamiento de nuestro país frente a esta pandemia. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Hay muchas formas, pero solo una es la correcta. No uses el tapabocas así, sino así. El lavado de manos no es solo agua y de rapidez, hay que hacerlo bien. El distanciamiento social no incluye abrazos ni grupos. Al usar transporte público, por mucho afán que tengas, es mejor esperar y además conservar la distancia correcta. Si por alguna razón toses, no expongas a otros, hazlo correctamente. Como ves, hay muchas formas. Solo la correcta ayuda a salvar vidas y a protegernos del coronavirus. Hagamos una fiesta escondida, que eso no pasa nada. ¡Hágale! Salgamos de paseo, que eso allá nadie se da cuenta. Eso es solo mortal para gente que ya tiene una enfermedad. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiaarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.